Buen día, ¿cómo están? Bueno, es una mañana especial. El mundo está festejando, está conmemorando lo que se dice Semana Santa, Pascua, y dependiendo de cada persona, cómo pasa estos días. Para algunas personas es una oportunidad de despedir el verano, tomarse unos días, pasear, disfrutar con la familia. Para otras personas lo importante es juntarse con la familia, hacer una buena comida, pasar un buen almuerzo juntos y cerrar el día, esa comida con unos huevos de Pascua, de chocolate, de postre. Después tenemos otras personas que toman esta fecha como una fecha de restricción, en donde hay ciertas cosas que no pueden hacer, como por ejemplo comer carne. Entonces empezamos a ver que venden empanadas de vigilia y cosas con pescado y todo ese tipo de cosas, porque hay mucha gente que decide restringirse y no hacer ciertas cosas, no entregarse a ciertas pasiones carnales, digamos. Y después estamos nosotros, que para nosotros es una fecha especial porque nos lleva a conmemorar lo que hizo Jesús en esta tierra. Y lo que estamos haciendo no dista mucho de lo que hacemos cada domingo al celebrar la Cena del Señor. Y no quiero quitarle importancia diciendo esto, porque está bueno que rememoremos, y cuando estamos en esta fecha no solamente nos centramos en el sacrificio y la resurrección, sino que nos lleva a pensar en el recorrido del Señor Jesús por la tierra, nos hace volver a los evangelios, nos hace ver también todos los momentos previos a la crucifixión de Jesús. Entonces nos viene bien para recordar qué es lo que ha costado nuestra salvación, lo costoso que fue. Nos ayuda a dimensionar, nos ayuda a ver cuánto sufrió el Señor Jesús por amor a nosotros. Y el mensaje que puso Dios en mi corazón para esta mañana no está relacionado linealmente con la Pascua. No vamos a hablar en sí de la Pascua, pero lo que sí vamos a hacer es tener bien en mente qué es lo que hizo el Señor por nosotros. Nuevamente, dimensionar lo que costó nuestra salvación, dimensionar el tremendo amor que tuvo para enviar a su Hijo, para que aquí en la tierra no solo lo crucificaran, sino que antes sufrió blasfemias, sufrió que los suyos le dieran la espalda, sufrió golpes, burlas, escupitajos, sufrió un montón de humillaciones indescriptibles para nosotros. Y todo eso por amor a nosotros. Entonces, vamos a empezar el mensaje con esto en mente. ¿Me pusiste el PowerPoint? Déjalo ahí negro. Antes de adentrarnos más en el tema, quiero compartirles dos pasajes que a mí me ayudan mucho a ver, a imaginarme en mi mente al Señor Jesús en la tierra. Yo los busqué en otra versión porque me pareció que en la sencillez del lenguaje me ayuda a imaginármelo mejor, me ayuda a ver mejor esa situación. Y yo lo voy a invitar esta mañana que usted haga lo mismo, que cuando leamos estos pasajes usted pueda imaginarse al Señor Jesús aquí en la tierra, usted pueda imaginarse su recorrido aquí, todo lo que estuvo haciendo todos esos años acá por nosotros. Y el primer pasaje es muy conocido por muchos. Vamos a ver si esto me responde. Va a ser el siguiente. Ahí está. Está medio chico, ¿no? Pero se los voy a leer. El primer pasaje está en Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 9, vamos a leer. Y dice así: todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron. Y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz.
lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero, lo llevaron al matadero. Como muda oveja ante sus trasquiladores. Permaneció callado ante quienes lo condenaban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. Pero, ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que él moría? ¿Que él sufría el castigo que a ellos correspondía? Lo sepultaron como delincuente en la tumba de un rico, pero él no había hecho mal alguno. Jamás pronunció una palabra perversa. Y el siguiente pasaje está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Voy a pedir si me lo pasas también. Que dice, aunque él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias porque podemos entrar en tu presencia, podemos hacerlo con libertad, podemos abrir las puertas de este salón sin sufrir persecución, Señor. Te damos gracias porque podemos entrar a tu presencia gracias al sacrificio del Señor Jesús por nosotros. Gracias, Señor, porque éramos una creación descarriada que te había dado la espalda, que buscaba todo el tiempo desagradarte. Y aún así, Señor, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias por esa tremenda muestra de amor hacia nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día de nuestra vida a tener en cuenta el costo de esa salvación. Que nos ayudes cada día de nuestra vida, Señor, a comportarnos, Señor, acorde al costo que tuvimos, Señor. Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones, que me utilices como instrumento tuyo, Señor. Que podamos aplicar tu enseñanza, Señor. Que podamos perfeccionarnos, Señor, y cada día poder agradarte más con nuestro comportamiento. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, con estos dos pasajes que hemos leído en mente, vamos a empezar a adentrarnos en el tema de esta mañana. Y le voy a pedir que me tenga un poco de paciencia porque vamos a tardar en llegar al título del mensaje, pero cuando lleguemos al título del mensaje, eso no significa que el mensaje acaba de empezar. Ya vamos a estar por la mitad más o menos, así que no se preocupe por la duración. Si yo esta mañana le preguntara a ustedes o les hiciera levantar la mano, no la levanten, ¿quiénes de ustedes se consideran grandes hombres de Dios o grandes mujeres de Dios? Me arriesgo a pensar que vería muy pocas manos levantadas o quizás ninguna. Y eso no significa que usted no sea un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios. Pero ¿qué nos pasa? Cuando empezamos a leer la palabra y empezamos a leer las personas en los tiempos bíblicos, cuando empezamos a ver todo lo que nos falta crecer, todo lo que nos falta mejorar, todo lo que tenemos que dejar trabajar a Dios en nuestra vida, ahí nos damos cuenta que estamos lejos de ser grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Y mientras meditaba en el mensaje, me hacía algunas preguntas, pensando en grandes personajes que vemos en la Biblia como Abraham, Enoc, Pablo, Juan, Ana, Esther, María Magdalena, un montón de personas que están aquí sentadas y si Dios las dejó aquí en la palabra es para que nosotros aprendamos. Pensaba en ellos y decía, ¿cómo llegaron estas personas a ser grandes hombres de Dios? ¿Cómo llegaron estas personas a ser grandes mujeres de Dios? ¿Qué pasó? ¿Nacieron ellos con algo distinto a mí? ¿Qué hacía distinto a la relación de estas personas con Dios a la mía? ¿Por qué ellos podían tener esa relación que yo leo acá y a mí me cuesta tenerla o no la tengo directamente? O sea que la pregunta es, ¿qué tenían ellos que yo no? Y vamos a seguir metiéndonos en el tema. Y para seguirnos metiendo en el tema, también vamos a leer un par de pasajes que son largos, pero que nos van a ayudar a entender bien qué es lo que les traigo hoy. Les voy a pedir que me acompañen a 1 Samuel, capítulo 24. Vamos a hablar sobre
la vida del rey David. Y esta es la etapa buena del rey David, donde había vencido a los filisteos, donde le habían dicho que él iba a heredar el trono. Pero ¿qué pasó? La gente cantaba: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, y Saúl se puso celoso, Saúl se enojó contra David y procuraba matarlo. Entonces, como Saúl procuraba matar a David, David huyó de la presencia de Saúl. Y en una de estas persecuciones donde David se iba escondiendo de Saúl para que no lo matara, encontramos este pasaje. Y dice así: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, es decir, ir al baño. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová: He aquí que entregó tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Versículo 8. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te mate. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no se irá contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no se irá contra ti. Y vamos a ir unos años más adelante. Ya Saúl había muerto, ya David era rey, y vamos a ir a otro pasaje que es muy conocido, que está en 2 Samuel capítulo 11. Dice así: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacérselo saber a David diciendo: Estoy encinta. Versículo 15. Esto es una carta que manda David al jefe de su ejército: Poned Urías al frente y lo más recio de la batalla, y retirados de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Versículo 27. Pasado el luto, envió David y trajo a Betsabé a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y meditaba en estos dos pasajes que son muy distintos, y veía y me costaba entender ese contraste sorprendente que hay entre estos dos reyes David.
En primer lugar tenemos a un David que él sabía que iba a llegar al trono, que él sabía que cuando Saúl muriera, Dios le había dicho que él iba a ser el rey. Sabía que él era escogido. Pero él estaba tan en sintonía con el Señor, él estaba tan consciente de la presencia del Señor en su vida, que dice, esta no es la forma. A Dios no le va a agradar que yo mate a Saúl de esta manera. Él estaba muy en sintonía con el Señor en ese momento y se abstuvo de asesinar a Saúl. Por el otro lado, tenemos un David que estaba muy relajado, que si al principio del pasaje ya nos dice que los reyes solían salir y él se quedó en el palacio, ya nos está prendiendo una lucecita de alerta. Si Dios lo dejó sentado ahí es porque ya desde ahí empezó la falla. Y él estaba relajado, decide quedarse en el palacio. Y mientras estaba ahí en el palacio, arranca una espiral descendente hacia el pecado que es sorprendente. La verdad es que sorprende que primero haya cometido adulterio y después de cometer adulterio planifica asesinar a Urías. Es como uno le cuesta pensar cómo se enroscó hasta ese lugar David. Y después, un poquito más adelante, Jehová envía a Natán para que lo reprenda. Y Natán empieza la reprensión con una parábola sobre un hombre que tenía un solo cordero y un hombre rico que recibió visitas y no quería matar a uno de sus corderos, entonces le roba el cordero a este hombre que tenía uno solo y lo mata y se lo da de comer al visitante. Esto era una parábola y David se enojó muchísimo cuando escuchó esa parábola y emitió hasta un juicio exagerado porque dijo, tal persona es digna de muerte. Y si nosotros volvíamos a Éxodo, a la ley, la paga por ese pecado no era la muerte, la paga por ese pecado era que él tenía que restituir el cordero. Entonces, David se apresura, David tiene juicio, y es como que con esas mismas palabras se condena a él mismo. Y ahí es cuando Natán le dice, bueno, esa persona que robó el cordero en realidad fuiste vos, David. Entonces, veo un David que tiene un nivel de desconexión muy importante con Jehová, porque es como que no se da cuenta la atrocidad que hizo. No cayó todavía hasta ese momento que lo que hizo fue terrible. Y mientras meditaba en eso, pensaba, qué distinto hubiera sido si esa mañana que David estaba en el palacio y después ve a Betsabe, cuando David se levantó, hubiera sido consciente de la presencia de Jehová en su vida. Si esa mañana cuando David se levantó hubiera dicho, yo estoy acá, en este palacio, gobernando este pueblo por voluntad de Dios. Dios me puso aquí. Jehová está viendo cada acción que hago. Jehová me hizo rey. Yo soy un siervo de Jehová. Seguramente si David, al despertarse esa mañana, hubiera dicho eso, hubiera estado meditando durante eso en todo el día, llegada la tarde, cuando vio a Betsabe, seguramente hubiera evitado pecar, no hubiera cometido todos esos pecados. Y el objetivo de este mensaje no es juzgar a David, porque más que juzgar a David, nosotros podemos aprender mucho de David y aplicar cosas de David en nuestra vida. Pero sí, el objetivo es aprender. Y lo que me llevó a pensar este relato de David es hacerme la siguiente pregunta. ¿Soy consciente de la presencia constante de Dios en mi vida? Lo repito de nuevo. ¿Soy consciente de la presencia constante de Dios en mi vida? Te voy a pedir que pases a la siguiente diapo. Pues titulé este mensaje con una sigla. CCDSP. ¿Pueden repetirla conmigo? CCDSP. Conciencia constante de su presencia. Y vamos a hacer esto como un ejercicio, como una tarea que vamos a tratar de aplicar a diario. Cada mañana cuando nos despertemos, durante todo el día y al acostarnos. CCDSP. Y lo voy a decir 35 veces hasta el final del mensaje, así que les pido perdón. Y vamos a meditar en algunos puntos sobre la presencia de Dios constante en nuestra vida. Y en primer lugar, lo que quiero aclarar es que seamos conscientes o no seamos conscientes, querramos o no querramos, siempre vamos a estar ante la presencia de Dios. Siempre va a estar Dios presente en nuestra vida.
por dos motivos principales. Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, a partir de ese momento entra el Espíritu Santo adentro nuestro. Entonces, no solamente que estamos en la presencia de Jehová, sino que tenemos la presencia de Jehová adentro nuestro. Somos templo de Dios. Entonces, por más que contristemos al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30, no lo vamos a poder echar al Espíritu Santo. Nosotros vamos a poder cometer cualquier tipo de pecado, vamos a apagar el Espíritu dentro nuestro, pero no lo vamos a sacar de adentro nuestro. Entonces, eso en primer lugar. Por ese motivo, no vamos a poder escapar de la presencia de Dios. Pero después, hay otro motivo también por el cual no vamos a poder escapar de su presencia, y es que es una característica fundamental de Dios, y es la omnipresencia. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Jeremías 23:23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, este primer punto está bueno para fijar las bases. Seamos conscientes o no seamos conscientes, siempre va a estar la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, como eso no lo podemos cambiar, y menos mal que no lo podemos cambiar, eso es una bendición que no lo podamos cambiar. Entonces, vamos a tomar ventaja de esta situación y vamos a tratar de ser conscientes el 100% del tiempo de la presencia de Dios en nuestra vida. Y tener conciencia constante de la presencia de Dios en mi vida nos puede ayudar en muchos aspectos de nuestra vida. Y vamos a ir viendo algunos de esos aspectos. Y el primer aspecto que puse es que nos ayuda a resistir la tentación. Ser consciente de la presencia de Dios en mi vida. Para los que son padres, ¿en qué momento los niños hacen las peores travesuras? Cuando los padres no lo están viendo, cuando los padres no están. Y si no, le pueden preguntar ahí a mi mamá el día ese que yo estaba jugando con el alcohol, el desodorante de ambiente y me quedé sin cejas, por ejemplo. Claramente, yo eso no lo hice frente a mi madre, sino que yo lo hice cuando sabía que ella no me estaba viendo. ¿Quién de ustedes, si está apurado, va con el auto, ve que el semáforo está en rojo, ve que está el inspector de tránsito ahí y pasa en rojo? Ninguno de nosotros. O si cuando vamos por la ruta el GPS nos dice cuidado, radar, vigila. ¿Quién va a ir en exceso de velocidad a propósito? Sabiendo que lo están controlando. Ninguno de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros obedecemos, cumplimos con las normas, porque sabemos que nos están vigilando, porque sabemos que vamos a pagar un costo si no cumplimos con lo que tenemos que hacer. Y si somos así con los humanos, ¿cuánto más con el Señor que está al lado nuestro? Cuando estemos por hacer algo que no le agradece y yo soy consciente de que lo tengo acá al lado mío y lo tengo acá dentro mío, de una conciencia no intelectual, sino una conciencia práctica de que está acá, ¿cómo voy a hacer algo que le desagrade? ¿Cómo voy a hacer algo que sé que no le gusta? Y eso mismo pensaba con David. Si David hubiera tenido esa conciencia práctica de que tengo a Jehová acá, está en todos lados, está viendo cada acto que hago, cada plan que estoy haciendo, cada paso que estoy haciendo hacia abajo, seguramente le hubiera ayudado a resistir la tentación. Y como le digo, todos sabemos que Dios está en todos lados, todos sabemos que tenemos el Espíritu Santo adentro. Pero a mí me pasa personalmente que muchas veces me quedo con la parte intelectual de eso, de saberlo, que quede en un mero conocimiento. Pero después, en la vida práctica, la rutina, las cosas que estamos haciendo, me lleva a dejar de ser consciente de eso. No quiero decir que aplicando esto, que aplicando CCDPS, se van a acordar de CCDPS, voy a dejar de pecar, porque la carne es débil, porque cada uno de nosotros tiene luchas. Pero creo que muchas de las faltas diarias que cometo, sí puedo disminuirlas, sabiendo que estoy constantemente en su presencia. Si a eso, si al ser conscientes le sumo que tengo en cuenta lo que costó mi salvación, que tengo en cuenta lo que costó ser limpiado de mis pecados, me tiene que ayudar muchísimo para evitar
caer en pecados. Como dije antes, seguramente voy a seguir pecando, voy a seguir cometiendo equivocaciones, pero me va a ayudar a disminuirlo. Bueno, entonces el primer punto es que me va a ayudar a evitar caer en la tentación. Segundo punto es que ser conscientes de la constante presencia de Dios en mi vida me va a ayudar a servir con excelencia. Dice Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor reciben la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y me quedaba con esta parte que dice, fervientes en el espíritu. Eso significa que tengo que tener la llama del espíritu encendida dentro mío cuando estoy sirviendo. Si soy consciente de la presencia de Dios en cada momento de mi vida, me voy a esforzar en cada momento que le sirva, en cada lugar que le esté sirviendo, para agradarle, para complacerlo, para dar lo mejor de mí, porque sé que si yo doy lo mejor de mí y hago todo como para Él va a estar contento, Él va a estar conforme con mi servicio. Y el mejor ejemplo que tenemos es de aquel que tenemos al lado nuestro, de Jesús, porque Él vino a esta tierra a servir. Siendo Dios, tomó forma de hombre y se hizo esclavo aquí en la tierra. Y no solamente hizo milagros, no solamente alimentó, sanó a la gente, sino que, podemos decir entre comillas, se rebajó a lavar los pies de los discípulos, algo que era una tarea dejada para los siervos, por ejemplo. Como decíamos antes, sufrió humillaciones, sufrió blasfemias, sufrió que sus amigos, la gente que lo rodeaba, lo traicionara, lo negara al frente de los demás. Y aunque muchas veces la pasó mal, aunque muchas veces sufrió acá en la tierra, Él siempre sirvió al 100%, nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer y siempre lo hizo con amor. Entonces, aplicando CCDSP nos va a ayudar a, en primer lugar, servir con energías renovadas. En segundo lugar, evitar hacer cosas por costumbre, evitar hacer cosas porque nos sentimos obligados. Nos va a ayudar también a poner las miradas en las cosas del Señor, dejar de pensar qué es lo que están viendo mis hermanos, los que me rodean, y pensar que el que me está viendo servirle es el Señor. Aplicando esto voy a poder dar mi mejor esfuerzo para servirle. Tercer punto, del por qué es importante tener conciencia constante de su presencia en mi vida. Y este es el punto que más me gusta. Y los voy a invitar a que me ayuden a imaginar una situación. Imagina usted que está en su casa y recibe la visita de una persona que es muy importante, un familiar, un amigo, y que esa persona no solamente lo va a visitar durante un día, sino que se va a quedar varios días, se va a quedar a dormir, va a comer ahí, se va a bañar ahí, va a estar viviendo en su casa durante unos días. ¿Se hizo esa imagen? Bien. Ahora nos pongamos en el lugar del invitado. ¿Cómo se sentiría ese invitado si cuando me levanto no le digo buen día? Si cuando el invitado está sentado ahí en el living, le paso al lado y le ignoro y hago de cuenta como si no estuviera ahí. Si cuando voy a ir, no sé, al súper a comprar algo, a hacer alguna cosa, no le pido que me acompañe. O si estoy por hacer algo en mi casa, no le pido que me ayude, que esté conmigo mientras hago mis tareas. ¿Cómo se sentiría ese invitado si no le dirijo ni una sola palabra en el día? Si no lo miro ni una sola vez en el día, como si fuera un florero ahí en mi casa. Y como ya el invitado no se siente lo suficientemente mal, tampoco le vamos a dar una toalla para que se pueda bañar. Y vamos a hacer comidas que sabemos que a él no le gusta. Y se las vamos a querer obligar a que las coma. ¿Cómo cree que se sentiría ese invitado? Es un ejemplo tosco. Pero yo me pongo en el lugar de ese invitado y me sentiría horrible. Y creo que a la primera oportunidad que tenga de huir de ahí,
huiría de ahí. Y mientras pensaba en esto, examinaba mi propia vida y me preguntaba cuántas veces traté al Señor de la misma manera en mi vida. Cuántas veces estuve días o incluso semanas sin abrir su palabra, sin orar, sin encomendar mi día a Él. Cuántas veces lo tuve el Señor sentado en el living de mi vida y le pasé al lado y entré y salí y no le dije ni hola. Ahí, como una planta. ¿Cuántas veces me olvidé que el que lo invitó a venir al Señor a mi vida fui yo, porque Él no me cayó de prepo? Yo lo invité a pasar, le abrí mi corazón, lo dejé pasar a mi vida, y cuando yo lo dejé pasar a mi vida dije, bueno, ahora te voy a maltratar, y lo encerré. ¿Cuántas veces hice eso? Y pensaba que cuando recibo un invitado en mi casa, por más mal que me pueda caer, nunca haría algo así. Entonces, mucho menos voy a hacer eso con el Salvador, con la persona que es más importante para mi vida, con el que dio todo por mí. Entonces, ser consciente de su presencia desde el momento en que despierto a la mañana me va a llevar a orar, me va a llevar a leer, me va a llevar a estar en una sintonía constante con mi Salvador. Qué lindo que son los días cuando arranco diciéndole buen día al Señor, encomiendo mi día a Él, y cuando pensé todo el día en el Señor y a la noche le doy gracias por ese día y le digo hasta mañana. Qué día victoriosos, qué lindos días que son esos. Y lo que más me gusta de este tercer punto es que este punto considero que se retroalimenta, porque ser consciente constantemente de su presencia me lleva a orar, me lleva a leer. Y mientras más oro y más leo, más consciente soy de su presencia en mi vida. Entonces, esto se vuelve cada vez más natural, se vuelve cada vez más lindo, se vuelve cada vez más fácil de aplicar. Dice Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y pensaba que si cumplo a rajatabla este mandamiento, si lo cumplo al 100%, entonces no hay forma que yo no sea consciente de la presencia de Dios en mi vida. Entonces no hay forma de que me olvide de Él, no hay forma de que lo deje abandonado en mi vida, sino que todos los días voy a escuchar su voz, todos los días voy a hablarle. Y pensaba que sería lo contrario a la conciencia constante de su presencia. Y lo contrario sería lo que hizo muchas veces el pueblo de Israel. Dice Jueces 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Dice Jueces 8:34, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. El pueblo de Dios hizo muchas veces lo contrario a ser conscientes de la presencia de Dios. Y cada vez que les pasó eso, se alejaron de Dios, pecaron, fueron tomados por sus enemigos, sufrieron. Y cuando estaban en sufrimiento, ahí se acordaron de que había un Dios que los había sacado de Egipto, que les había dado todo lo que necesitaban, y volvían al camino del Señor. Quizás hoy en día no vamos a ser entregados a nuestros enemigos, pero hay algo mucho peor, es que tenemos al enemigo máximo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, no nos descuidemos, no nos olvidemos de la presencia de Dios en cada momento en nuestra vida. Y con todo esto yo no quiero decir que haya sido capaz de aplicar esto todos los días de mi vida, pero sí te puedo decir que todos los días que pude aplicar esto en mi vida fueron mucho mejores, fueron días de victoria. Y los que quiero invitarlos esta mañana es que al arrancar esta semana, que mañana cuando se despierte, trate de aplicarlo. Trate en cada momento, en cada cosa que haga desde que se despierta, de ser consciente constantemente de la presencia de Dios en su vida, de manera práctica. Ya lo sabemos, la Biblia ya lo dice, pero de manera práctica seamos conscientes de su presencia. Y nos va a llevar a esfuerzo, y vamos a arrancar a trabajar, y la rutina quizás nos haga que por momentos nos olvidemos. Pero cuando nos demos cuenta que nos olvidamos, volvemos a practicar la conciencia. Y esto es como un ejercicio en el gimnasio. Lo vamos a poder ir ejercitando, lo vamos a poder ir mejorando, y cada vez nos va a salir con más naturalidad. Cada vez vamos a disfrutar más de hacerlo. Y creo que eso es lo que
me diferencia a mí muchas veces de los grandes hombres y las grandes mujeres que Dios dejó en la Biblia. Que muchas veces yo no soy consciente constantemente de la presencia de Dios en mi vida. Para finalizar, quiero hablarles un pasaje. Si querés, Adriel, pasar al siguiente. También se los voy a leer en otra versión que me gustó. Es el Salmo 139, que dice: Señor, tú me has examinado el corazón y me conoces muy bien. Sabes si me siento o me levanto. Cuando estoy lejos, conoces cada uno de mis pensamientos. Trazas la senda delante de mí, me dices dónde debo descansar. Cada momento sabes dónde estoy. Sabes lo que voy a decir antes de que lo digas, Señor. Por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza. Conocimiento tan maravilloso está más allá de mi comprensión. Tan grande es que no puedo entenderlo. Jamás podré alejarme de tu espíritu. Jamás podré huir de tu presencia. Si me voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, allí estás. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océanos, aún allí me guiará tu mano. Tu fuerza me sostendrá. Puedo pedirle a las tinieblas que me oculten y a la luz que me rodea que se haga noche. Pero aún en las tinieblas no puedo ocultarme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Son innumerables. No puedo contarlos. Superan en número a los granos de arena. Y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que gozamos de tu compañía constantemente, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que no hay nada que podamos hacer para echarte de nosotros, para alejarte de nosotros. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces hacemos cosas que te ofenden. Muchas veces, Señor, te hacemos testigo de cosas que te desagradan. Y muchas veces, con nuestro comportamiento, estamos pisoteando la sangre de nuestro Salvador, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a poder sentirte cerca nuestro. Poder ser conscientes que estás con nosotros todo el tiempo, Señor. Que cada mínima cosa que hacemos, cada pensamiento que tenemos, Señor, lo podés ver, Señor. Que cada cosa que hacemos, Señor, la aprobás y la desaprobás. Que no hay cosas que te podamos ocultar, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a mejorar, Señor, a crecer, a que con naturalidad, Señor, podamos leer tu palabra, Señor, con naturalidad podamos orar, que sea parte de nuestra vida cotidiana, Señor, que podamos disfrutar de hacerlo, Señor, que nos ayudes a perfeccionarnos cada día, que nos ayudes a superar nuestras batallas, Señor, que nos bendigas como congregación, que como congregación, Señor, podamos siempre ser conscientes de tu presencia, y como congregación, Señor, sepamos que todo lo que hacemos, lo hacemos para vos, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros. En nombre del Señor Jesús.